El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Padre amado, muy buenos días. Te agradecemos con todas las fuerzas de nuestro corazón por el privilegio que nos das de poder estar aquí delante de ti, contemplar la hermosura de tu santidad. Hoy te pedimos que, de la misma manera que soplaste aliento de vida en Adán cuando estaba en el huerto del Edén, que a través de la palabra que nos traes hoy pueda soplar aliento de vida. En tu palabra está la vida. Las palabras que yo os he hablado, dijiste, mi amado Jesús, son espíritu y son vida. Y esa vida espiritual que tanto necesitamos es la que te pedimos hoy, amado Dios. Ayúdanos a tener un corazón dispuestos para escuchar tu voz. Danos humildad para recibir tu palabra y recibir tu consejo. Queremos, amado Dios, ser obedientes a ti, porque no existe una forma más sublime de adorarte que cuando nos sometemos a ti. Por eso en la oración del Padre Nuestro dijiste, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. La evidencia de una sumisión genuina es cuando decimos, hágase tu voluntad. A veces andamos por la vida queriendo hacer lo que nosotros queremos, lo que nos parece, pero el único que sabe lo que nos conviene eres tú. Por eso te rogamos que en nuestra vida se haga tu voluntad y no la nuestra. Nos sometemos completamente a ti, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños y proyectos, los colocamos en tus manos para que se haga en nosotros lo que tú quieres. Gracias, amado, por permitirnos descansar y por invitarnos una vez más para venir a ser edificados por ti, por tu santa palabra. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto para recibir tu consejo. Ayúdanos a amar tu palabra, a temblar ante tu palabra, a creer tu palabra, a recibir tu palabra. Porque quien recibe tu palabra te recibe a ti y nosotros anhelamos tu presencia morando en nuestras vidas. Y tú dijiste en tu santa y bendita palabra que el que oye mi palabra y la guarda, entonces esa persona es la que me ama y yo vendré a él y habitaré en él. Y es lo que anhelamos con todo el corazón. Gracias. Este día te pedimos que la bendición tuya nunca se aparte de nosotros. Que tú nos guardes a todos en nuestro entrar, en nuestro salir. Hoy día que estamos enfrentando tantos peligros, que seas tú, Señor, acampando alrededor de nosotros, siendo muro de fuego alrededor de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestras familias. Hoy nos cubrimos con esa sangre bendita que tú derramaste en la cruz del Calvario. Hoy presentamos ante ti, Señor, estas peticiones de oración, sabiendo que tú nos escuchas, que tú nos oyes, que tú eres un Dios bueno y que siempre tienes la respuesta que hemos estado pidiendo. Gracias te doy, amado Dios, por esta nueva jornada. Declaramos que es un día de bendición. Es un día de cielos abiertos, de puertas abiertas para nuestra vida. Un día donde la gracia y el favor de Dios se derraman sobre nosotros de una manera poderosa, de una manera sobrenatural. Eres bienvenido, mi Señor. Toma el lugar que te corresponde. Toma el control de este tiempo. Este es tu programa.
Nosotros no somos nada, ni pretendemos nada, ni buscamos gloria personal. Solamente la gloria es tuya, tú que diste la vida por nosotros en la cruz del Calvario. A ti hemos venido a adorarte, a ti hemos venido a exaltarte y a glorificarte en este día. Gracias, amado. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Dios. Bueno es Dios y su misericordia es para siempre. Mis amados, tengan todos ustedes un muy buen día, un día bendecido en todas las áreas de su vida, que el Señor sea protegiéndoles en su entrar, en su salir. Dice la palabra del Señor en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El secreto está en habitar. Dije habitar. Porque hay una diferencia entre habitar al abrigo del Altísimo y visitar el abrigo del Altísimo. Y eso es algo en lo que debemos meditar hoy. ¿Yo visito el abrigo del Altísimo? ¿O yo realmente habito al abrigo del Altísimo? Sí se puede vivir al abrigo del Altísimo, es decir, estar en la presencia de Dios a cada instante. A mí me agrada muchísimo lo que dijo el profeta Elías en alguna ocasión. Él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. No dijo, vive Jehová en cuya presencia estuve, eso fue ayer o en el pasado. No dijo, vive Jehová en cuya presencia yo estaré, eso es en el futuro. Él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y siendo un hombre sujeto a pasiones, este hombre oraba para que la lluvia se detuviera y se detenía la lluvia. Pero había tanto de Dios en él que oraba para que la lluvia descendiera y la lluvia venía, se movía en el poder sobrenatural de Dios. Pero el secreto estaba en que este hombre aprendió a vivir en la presencia de Dios. Él no visitaba ocasionalmente, no. Él vivía en la presencia. Y esa es la generación que Dios está trabajando y que Dios está levantando. Una generación de hombres y mujeres que no solo busquen a Dios cuando tengan una necesidad, que no solo busquen a Dios el domingo, que busquen a Dios siempre, todos los días, y llegamos a verdades eternas. Me gusta este ministerio porque es un ministerio que no solo hace reuniones los domingos, sino todos los días, la palabra de Dios, ahí en la comodidad de su casa. ¡Wow! Esto es una tremenda bendición, vivir en la presencia. Ahora yo preguntaba, pero si Dios está en todo lugar, ¿por qué no se manifiesta en todos lados? ¿Por qué no en todos lados se le honra? Ahí está el detalle. Y muchas veces es que no somos conscientes de la presencia de Dios. Eso pasa, entonces somos conscientes de la presencia de Dios en el templo, o cuando estamos aquí en este momento de intimidad, pero salimos de la presencia de Dios y se nos olvida que Dios también sigue siendo Dios fuera de este lugar. Alguna vez escuché que alguien dijo, Señor, salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Y así debe ser, que nosotros siempre vivamos en la presencia. Eso es lo que va a garantizar que tú habites al abrigo del Altísimo, es decir, bajo la sombra, bajo la cobertura y la protección de Dios. Y nadie podrá tocarte, ninguna plaga podrá tocar tu morada, ningún enemigo podrá hacerte daño, porque tú vives al abrigo del Altísimo. Bienvenidos a vivir hoy al abrigo del Altísimo. Tengan todos ustedes muy buenos días. Bueno, estamos listos para recibir la palabra, pero quiero meditar en algo que el Señor pone en mi corazón, y es que, ¿se acuerdan ustedes de una mujer que tenía un flujo de sangre hacía 12 años, verdad? ¿Sabían ustedes que esta mujer no obtuvo el milagro cuando tocó el borde del manto de Jesús? No. El milagro realmente empezó cuando ella escuchó hablar de Jesús. Tenía 12 años con un problema y ella escucha hablar de Jesús como usted hoy va a escuchar hablar de su palabra. Y cuando ella escucha, algo pasa en su vida y ella dijo, wow, si tan solo yo tocaré su manto seré salva. Y fue, y el milagro se produjo. Pero todo comenzó con recibir la palabra. Así que dile al Señor hoy, ahí donde estás, Padre, ¿sabes? Yo también quiero recibir esta palabra, yo quiero creer esta palabra, yo quiero atesorarla en mi corazón. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Gracias, Señor. Amén y amén.
Hoy vamos a estar compartiendo acerca de la visión del sumo sacerdote. Para las personas que apenas están llegando a la sintonía y que no han estado siguiendo este programa en este 2022, les recuerdo, Dios este año nos habló acerca de restaurar el templo. Dice, si ustedes restauran el templo, la casa de Dios, acuérdense, ellos estaban corriendo hacia sus casas mientras el templo de Dios estaba en ruinas. Y un templo que está en ruinas es un templo donde la presencia de Dios no está y donde comunión con Dios no hay. Nuestro cuerpo es el templo donde mora el Espíritu Santo, y si ese cuerpo está en ruinas, la presencia de Dios no mora allí. Pero el Señor no solamente nos ha hablado de reedificar el templo, sino que, si usted lo ha percibido todos los días, las enseñanzas que Él está trayendo es precisamente llevándonos a que encontremos la manera de poder restaurar una comunión espiritual con Él. Porque a veces con el tiempo empezamos a acostumbrarnos a ciertas cosas en la iglesia, pero nos olvidamos, por ejemplo, que tenemos un enemigo espiritual con el que tenemos que estar atentos. Ayer hablábamos también un tema muy importante, y hoy vamos a estar hablando de algo que no debemos perder de vista, por favor, si queremos reedificar esa comunión con Dios. Zacarías, capítulo 3, versos del 1 al 2. Dice Zacarías 3, del 1 al 2. Lea conmigo, por favor. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. La Biblia habla de Satanás, ahí estaba para acusarle. Verso 2, dice la palabra, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Después del exilio babilónico, los judíos comenzaron a regresar a su nación con el objetivo de reconstruirla. Vemos hombres como Nehemías y Esdras, que jugaron un papel muy importante en la restauración del pueblo judío, y a pesar de la oposición satánica, los muros de Jerusalén fueron terminados, el culto a Jehová se restableció y la construcción del templo inició. Hoy en nuestros tiempos, la iglesia tiene un reto similar al llevar el mensaje del Evangelio a los perdidos y contribuir al engrandecimiento del reino de Dios. Sin embargo, algo que no debemos olvidar, mis amados, es que Satanás se opone constantemente a este progreso, y una de sus estrategias es precisamente meter la inmundicia del pecado en la vida del pueblo de Dios. En la visión que Dios le muestra al profeta Zacarías, vemos a uno de los personajes responsables de restaurar el culto a Dios entre los judíos, Josué, el sumo sacerdote. Pero Satanás había logrado hacerlo caer en la inmundicia del pecado para evitar que éste fuera efectivo en su trabajo. Miremos el libro de Zacarías, capítulo 3, vamos a leer una vez más, detenidamente, versos del 1 al 3, Zacarías 3 del 1 al 3. Miremos, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Verso 3. Y Josué, mire esto, estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Josué era
el sumo sacerdote. La palabra sacerdote proviene del vocablo latín sacerdos, que a su vez significa don sacro o sagrado, o sacerdotis, que es aquel encargado de hacer las cosas sagradas. Desde la etimología se puede notar que las funciones del sacerdote se limitan a la realización de actos sagrados, y del mismo modo lo eran las funciones del sacerdote en el Antiguo Testamento. Una definición más simplista de sacerdote es la siguiente: sacerdote es mediador. El sacerdote era quien servía de intermediario entre el pueblo y Dios. La función representativa del sacerdote en el Antiguo Testamento está simbolizada en los rituales de purificación y la dedicación. A eso se dedicaban. Números capítulo 8. Miremos por favor Números capítulo 8, versos 14 y 15. Números capítulo 8, versos 14 y 15. Dice aquí: así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas, míos. Es decir, serán consagrados a mí. Míos los levitas. Verso 15. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. En otras palabras, los llamados al sacerdocio, como el caso de Josué, que nos atañe hoy, debían ser santos y dedicados únicamente al servicio de Dios. El sacerdocio fue el ministerio escogido por Dios para el servicio del tabernáculo y las cosas sagradas. Números, miremos ahora el capítulo 16, por favor, capítulo 16, versos del 9 al 10, así quedó establecido. Números 16, del 9 al 10. Dice: ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles? Verso 10. Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo, ¿procuráis también el sacerdocio? Por lo tanto, para este cargo de sacerdote, Dios escogió a Aarón y a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Éxodo, allí quedó registrado Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28, vamos a mirar el verso 1. Dice aquí: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Todo está escrito en la palabra de Dios. Siendo Aarón constituido primer sumo sacerdote de Israel, y sus hijos los primeros sacerdotes, según la Biblia, la función del sacerdote era ser interceptor, el conector, el intermediario del pueblo ante Dios, haciendo expiación por los pecados del pueblo por medio de sacrificios, servir en las cosas sagradas del tabernáculo o el templo. Entre sus funciones también estaba consultar a Dios para conocer su voluntad y transmitirla a su pueblo. Así lo dice en Deuteronomio capítulo 17, miremos los versos del 9 al 11. Deuteronomio 17, versos del 9 al 11, dice: y vendrás a los sacerdotes, levitas, y al juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, verso 10, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten esos sacerdotes. Verso 11. Según la ley que te enseñen,
y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren estos sacerdotes. Josué, el Josué de la visión en tiempos del profeta Zacarías, fue el primer sumo sacerdote de Israel para la reconstrucción del templo de Jerusalén. Tras el regreso de los judíos después de la cautividad de Babilonia. ¿Por qué hablamos todas estas cosas del sacerdocio? Para entender algo, que Josué no era un sacerdote raso. El Josué de la visión que tuvo Zacarías era nada menos y nada más que el sumo sacerdote. Escuche, algo sumo es algo que tiene el grado más alto o no tiene superior en especie. Algo sumo es algo grande, es algo enorme en intensidad. Sumo pontífice, sumo sacerdote. Estamos diciendo entonces que Josué era la máxima autoridad espiritual de la nación. Sin embargo, Josué, el sumo sacerdote, estaba delante del ángel que vio Zacarías en aquella visión, con vestiduras viles. Y Satanás estaba al lado de él para acusarle. ¿Acusarle por qué? Si era el sumo sacerdote. En el verso 3 nos muestra la razón del por qué Satanás quería acusar a la máxima autoridad espiritual de Israel. Zacarías. Vamos a mirar el capítulo 3 en el verso 3. Dice, Zacarías 3:3, dice, y Josué, ¿quién era Josué? El sumo sacerdote, es decir, la máxima autoridad espiritual. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Hablar de vestiduras viles es hablar de inmundicia. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible que un sumo sacerdote, cuya profesión es servir en las cosas sagradas a Dios, ser el intermediario de Dios y el pueblo, o del pueblo y Dios, haya podido contaminarse de esa manera? Cuando la Biblia habla de inmundicia, ¿a qué se refiere? Se refiere a impureza, en todo el sentido de la palabra. Este término está relacionado directamente con gran cantidad de basura y suciedad. Así estaba el sumo sacerdote en aquella visión que tuvo Zacarías. Por supuesto, Dios no nos ha levantado como jueces para juzgar el comportamiento de este siervo de Dios, pero sí para que reflexionemos, y ese es el punto de este mensaje, para que reflexionemos con respecto a lo delicado de este asunto. ¿Por qué? Porque si hasta el hombre que ministra en la presencia de Dios se ha contaminado, ¿qué se puede esperar de usted y de mí? La Biblia dice, mire el que esté firme, que no caiga. Otra cosa que necesitamos tener en cuenta en este restaurar el altar en que nos encontramos este año. Ayer veíamos que tenemos que ser evaluados. Prepárate para esa evaluación final, ¿verdad? Y eso a veces lo olvidamos. No, es que yo voy a la iglesia. Sí, pero ¿sabes que te van a evaluar al final?
No, pero es que yo amo a Dios. Pero, ¿sabes que te puedes contaminar en este mundo? ¿Sabías que tus vestidos pueden ensuciarse? Ay, yo eso no lo sabía. Bueno, ¿sabía usted, por ejemplo, que Dios demanda de nosotros que no nos contaminemos con el pecado? ¿Usted lo sabía? Yo no sé. No, pero es que yo oro. No es suficiente. Es que yo oro. ¿Y? Hebreos en el capítulo 12, verso 14, mire lo que dice aquí, Hebreos 12, 14. Aquí dice, si a ustedes les da la gana, sigan la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Ay, no, perdón, me equivoqué, disculpe. Aquí lo que dice es, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie, ¿y nadie es qué? Nadie es nadie. Nadie. Es que yo soy bueno, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Usted quiere cuando parta de este mundo ver al Señor? Entonces trabaje en seguir la paz y en su santidad, porque si no, no va a ver al Señor. Si nos damos cuenta, Dios no nos está preguntando si nos gusta la santidad o no, si queremos o no ser santos. Lo que Él está diciendo en su palabra no es una sugerencia, es una orden. Él nos está diciendo, iglesia, sigan la paz. Dejen las peleas. Ya dejen los conflictos al interior de sus familias, con su prójimo. Sigan la paz y la santidad. Eso es una orden. Y advierte, sin estos dos requisitos, nadie verá al Señor. Miremos otro texto que nos habla de esta exigencia que Dios nos hace. Miremos el libro de Primera de Pedro. Vamos a mirar Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Aquí dice en la Biblia, esto no me lo inventé yo, está escrito, puede buscarlo usted. Primera de Pedro 1, 16 dice, porque escrito está, póngale la firma, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Imagínate, tu cuerpo es el templo donde mora el Espíritu. ¿Cómo pretendemos que un Dios santo more en un templo que está contaminado? ¿Cómo? Si tú quieres que un Dios santo more en tu templo, entonces vive en santidad. Ahora, muchos estarán preguntando, ¿pero si se puede ser santo? ¿Eso no es como mucha exigencia? Definitivamente el apóstol Pedro nos está afirmando que sí se puede ser santo. ¿Pero qué es ser santo? Ser santo no es que te canonicen. Ser santo no es esperar que te mueras y te beatifiquen, o poner detrás de una vitrina, o te saquen en Semana Santa y te carguen por las calles de un pueblo, y que la gente se arrodille delante de ti y te encienda velas para venerarte o adorarte. No. Ser santo va más allá de todo el concepto tradicional. Ser santo es ser apartado del pecado. Ser santo es estar consagrado para Dios. Es vivir solo para Él. Yo les decía de este micrófono que está aquí.
Algunos saben que mi trabajo también es hacer locuciones todos los días. Pero yo tengo varios micrófonos. Hay un micrófono que uso cuando voy a salir, que de pronto me sale una locución y tengo que detenerme y grabar y enviar. Tengo otro micrófono en mi casa, que ese es el de trabajo pesado. Pero tengo este otro micrófono que se ve decorativo, pero funciona. Este micrófono yo no lo uso para nada más. Es solo para este programa, para las cosas de Dios. Eso es consagrar. Esto no es para otra cosa. Es para el servicio de Dios. Cuando una persona se consagra para Dios, se aparta del mundo y dice, yo soy solo para Él. Y eso es vivir en santidad. Lógicamente la palabra santo en nuestro lenguaje pareciera algo casi imposible de alcanzar. Santo, eso es imposible. Yo mejor sigo en la inmundicia porque eso de ser santo, eso es, uno falla, uno es humano, uno es débil y empezamos a sacar toda clase de excusas. Pero ¿será que se puede vivir apartado del pecado y consagrado para Dios? Definitivamente sí se puede. Nosotros hoy en día pecamos porque nos da la gana. Pecamos porque queremos. Ay, es que el diablo no me deja ser libre. No, es que a usted le gusta. La persona que le gusta la droga no podrá ser libre hasta que esa persona diga, ya yo me aburrí de esto, estoy cansado. Pero mientras le guste hacer lo que hace, difícilmente podrá ser libre. La gente peca porque le gusta pecar. No porque nos obligue. No porque nos apunten con un revólver. Tienes que pecar. No, Dios nos dio voluntad. Algunos la usan para bien, otros para mal. Nosotros pecamos porque todavía no hemos entendido que no tenemos que conformarnos a los deseos de este mundo. Es decir, que no tenemos que tratar de satisfacer a nuestra carne. Mire lo que dice Gálatas, en el capítulo 5, verso 16. Gálatas 5, 16, dice la bendita palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice la Biblia. Y ahí empieza a hablar cuáles son los deseos de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia. El verso 19, usted lo estudia por favor en casa. Idolatría es un fruto de la carne. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está, en Gálatas, capítulo 5. ¿Alguna vez ha hecho usted una dieta? Yo no, porque siempre fui muy flaco. Si hacía dieta me desaparecía. Pero hay personas, sobre todo cuando comienza el año, para acabar con los kilitos de más de los buñuelos y las natillas, se proponen al comienzo de año hacer dieta, ¿verdad? Hacer ejercicio, ir al gimnasio. Sinceramente, si quieres adelgazar o tener mejor salud, tendrás que cumplirla al pie de la letra, esa dieta que te propusiste. Sin duda alguna, hay muchas personas que las cumplen y obtienen grandes resultados. ¿Por qué no tienes la misma determinación que tienes al hacer una dieta de comida y haces una dieta de pecado, por ejemplo? Una dieta de pecado. Es decir, que te abstengas de cometerlo. Lo puedes hacer. ¿Será que no puedes? Si yo puedo hacer una dieta para adelgazar, ¿por qué no puedo hacer una dieta para no pecar? Es mi decisión. Así que no tratemos de engañar a nadie, y menos a nosotros mismos. Si tuviéramos la misma determinación que tenemos a la hora de hacer una dieta alimenticia con el pecado, te diría que tuviéramos una vida de victoria. Sin duda, estaríamos agradando a nuestro Padre Celestial, pues estuviéramos siendo
santos para Él, como Él nos pide. Ayer vimos una noticia de un señor que atropelló a una mujer indígena que iba embarazada, y las personas que estaban a su alrededor no dicen, uy, qué mal. Pero esta gente cogió y empezó a golpear a este señor, al punto que lo asesinaron, lo mataron. Y uno dice, no, es que hay que hacer justicia. En Toulouse pasó también un caso grave con una niña pequeña, y la actitud de la gente era asesinar a esa otra persona. Entonces uno dice, yo no sé quién es más malo. Yo no sé quién es más malo. Somos iguales. Me la hiciste y te mato. ¿Quién es más malo? Y no nos damos cuenta y seguimos actuando de manera desenfrenada cuando podemos parar. Ellos pudieron haberse detenido y una vida pudo haberse salvado. No, te mató y te mató. Pude parar, pude frenar. ¿Por qué no te detuviste? Cuando uno aprende a manejar, ¿sabes? Lo primero que le enseñan es dónde queda el freno, para que te detengas a tiempo. ¿Cuántos muertos o muertes se hubiesen podido evitar si nosotros hubiésemos parado a tiempo? Pero no, nos envalentonamos, nos dejamos llenar de ira y cometimos la locura y después, ¡ay! ¿Yo qué hice? Mis amados, sí se puede vivir apartado del pecado. Nadie te pone un revólver en la cabeza para que te embriagues. Lo haces porque te gusta y hasta que tú no reconozcas, no podrás ser libre. Así que no sigas poniendo excusas. Dios te dijo que jamás te iba a dejar ser tentado más de lo que pudieras soportar. Además, Él te dijo que jamás pondría una carga sobre tu vida que no puedas soportar. Deja de seguir poniendo excusas para no ser santo, para no apartarte para Dios, para no vivir para Dios. Deja de vivir para el mundo, deja de vivir para tus amigos, deja de vivir para tu carne y vive para Dios. Él te creó, le perteneces a Él. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Primera de Corintios 10, 13. Primera de Corintios 10, 13 dice la palabra, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Él nos da la salida. Nadie puede decir, es que yo no puedo con esta tentación, yo no puedo dejar. Sí puedes, porque Dios no te dará algo mayor que lo que tú puedes soportar. Es momento de reflexionar acerca del mandato de nuestro Dios para nuestra vida. Sed santos. ¿Acaso dijo Dios, si quieren sean santos? No. Él dijo, sed santos. ¿Cómo lo van a hacer? Yo no sé. No es mi problema. Sed santos. Eso quiere decir que el anhelo de Dios para nuestra vida es que podamos ser santos. Y al lograrlo también obtendremos, además de su favor, muchas bendiciones a causa de la obediencia. Amigo mío, amiga mía, Dios te invita en este momento a reflexionar sobre la forma de vida que estás llevando. ¿Realmente te estás preocupando cada día por ser santo? ¿O simplemente es algo que te tiene sin cuidado? Mire, lo decía hace un instante, tú le preguntas a una persona, ¿qué es lo que te roba la paz? Ay, que no tengo empleo, que tengo deudas, que tengo problemas con mis hijos, la familia. Y usted les dice, ¿cuánto hace que la salvación no te roba el sueño? No, eso no me preocupa porque ni pienso en ello. No está dentro de las prioridades. Así que debes tener mucho cuidado. Ahí en aquella visión estaba el sumo sacerdote con vestiduras viles. ¿Y qué de nosotros, que no somos sumos sacerdotes? Muchos quieren grandes cosas de parte de Dios, pero ni siquiera se preocupan ni un segundo por ser santos delante de Él. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No el temor a Jehová, sino de Jehová. Es decir, cuando el temor de Jehová está en una vida y esa persona es tentada, esa persona dice, ¿Dios haría esto que yo pienso hacer? Inmediatamente dice, no, Dios no lo haría, entonces yo tampoco lo hago. Es hora de comenzar
a esforzarnos cada día por ser santos. Yo no he dicho que sea fácil, es posible que en ese proceso de santificación te caigas muchas veces. Pero si Dios está contigo, 7 veces caerá el justo y será levantado. El justo se vuelve a levantar y se sacude y perfecciona su camino cada día, pero el que no es justo se queda postrado en su pecado, justificando su accionar. Dios quiere que seamos apartados del pecado. Dios quiere que seamos consagrados para Él. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17, dice la palabra. Primera de Juan 2, 15 al 17. Mire lo que dice la Biblia. Si a ustedes les nace, no, aquí dice no améis, es una orden, y las órdenes son para cumplirlas. Dice no améis al mundo. Ay, eso estaba en la Biblia, sí. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo, no algunas cosas, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Verso 17. Y el mundo, es decir, el mundo pasa. ¿Qué quiere decir eso? Que nos vamos a morir algún día. Dice, y el mundo pasa, y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es eternidad. Pero ¿cómo conservar mi testimonio como hijo de Dios en un mundo tan trastornado? ¿Cuáles son los parámetros que deben regir mi vida en medio de un mundo moderno? ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a mostrar una diferencia? ¿Hasta qué punto? ¿Cuánto del mundo se ha impregnado en mi vida? Muchas preguntas que debemos contestar con sinceridad. ¿No intenta el mundo hacer lo mismo con nosotros? El mundo intenta cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestirnos. Ya la gente quiere andar desnudo por la calle, mostrando el cuerpo, no dejando nada a la imaginación. El mundo quiere cambiar nuestra manera de comportarnos. A través de los medios de comunicación nos están diciendo qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos escuchar, cómo debemos vivir. El mundo quiere cambiar nuestra adoración. El mundo quiere cambiar nuestras prioridades y el mundo quiere cambiar nuestros principios. Cambiar nuestra identidad como hijos de Dios. El Señor nos llama a que hagamos la diferencia. Vivamos vidas de acuerdo al modelo de Dios establecido en su palabra y no de acuerdo al modelo del mundo que nos rodea. Seamos lumbreras por donde quiera que vayamos y Dios nos rodeará de su favor. Como hijos del Rey, debemos ser reconocidos como tales y ser reales lumbreras en un mundo en oscuridad. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos? Ser luz en medio de las tinieblas. Ser luz es marcar la diferencia. ¿Dónde? Allí en tu lugar de trabajo. Marcar la diferencia en tu ciudad, en tu barrio, en tu familia. La Biblia dice que Daniel y los otros muchachos fueron llevados cautivos a Babilonia también. Y estos chicos, aunque eran jóvenes, se enfrentaron a las tentaciones de tener que asimilar la cultura de Babilonia. Daniel, joven, tú que me escuchas, si se puede marcar la diferencia. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, cuenta la historia, buscó personas especiales, con dones especiales, con una preparación diferente, y que fueran destacados, entre los que estaba el joven Daniel. Joven, ¿qué hacen nuestros jóvenes hoy día? ¿Detrás de qué corren? Detrás de la moda, de lo que dice la música, del reggaetón, detrás del rock, de las tendencias. Es que ahora son los tatuajes, las orejas entonces se hace
unos huecos y se ponen unos aros, y entonces se rajan la lengua por la mitad, entonces se colocan piercing por todos lados. Es que somos modernos, paz y amor. Daniel y los muchachos fueron llamados por el rey de Babilonia para que se moldearan a sus enseñanzas y filosofías. El rey de Babilonia pretendió cambiarle sus principios, haciéndoles partícipes de la comida del rey en contra de las ordenanzas judías. Participar de la mesa del rey era cambiarle sus amistades y adquirir un compromiso con ellos. Era cambiarle su adoración a Dios por la de ellos, hasta cambiarle sus nombres para que se identifiquen con las creencias paganas de los babilónicos. El mundo quería cambiar a Daniel. Pero Daniel, siendo un joven muchacho, tomó la determinación de mantenerse íntegro delante de Dios. Sí se puede. Y es lo que nosotros también deberíamos hacer. Daniel capítulo 1, verso 8. Mire cómo reaccionó cuando el rey le manda el alimento. Mire, esto es lo que tienes que comer. Mire lo que dijo Daniel al rey en su cara. Daniel 1, 8. Y dice la Biblia, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. En otras palabras, no me des de eso que come el rey, porque eso es contaminado, y yo no me voy a contaminar, porque yo vivo para Dios. Y se mantuvo firme en sus convicciones, y cuando fueron a evaluarlos, ¿sabes una cosa? Hallaron 10 veces más sabio a Daniel y a sus amigos que al resto, porque se mantuvieron en integridad. Querían que adoraran una estatua, que hoy mucha gente adora estatuas, y él dijo, no voy a adorar esa estatua. Y si Dios no me ayuda, pues igual tampoco me voy a postrar ante ellas. Y los metieron al horno de fuego y se mantuvieron íntegros y la llama no ardió en ellos. Daniel oraba y le dijeron, no ores más. Y él dijo, no voy a parar, vivo para Dios. Y como consecuencia lo metieron en el foso de los leones. Y los leones no lo acabaron, porque se mantuvo íntegro. Pero hoy queremos nosotros ir según la corriente del mundo, para congraciarse con el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Daniel era un joven que no estuvo dispuesto a negociar sus principios. ¿Hay un joven aquí? Bueno, yo soy joven de espíritu. Sí, porque muchos jóvenes hoy día andan en otras cosas. Daniel no negoció sus principios, y tú que me escuchas, joven, no negocies tus principios, ya que su vida la había consagrado por completo a Dios, y es lo que tenemos que hacer, consagrarnos a Dios por completo. Y Dios lo exaltó en medio de una nación que se había corrompido. Otro hombre, Noé, en medio de toda la corrupción que había, él se mantuvo íntegro. Por eso dice la Biblia, y Noé halló gracia. Ay, yo quiero hallar gracia, pero quiero andar como el mundo anda. No funciona de esa manera. Esto nos demuestra que sí podemos vivir en integridad para Dios en un mundo que se ha corrompido. Santificados para Él. Daniel propuso en su corazón vivir una vida de integridad. No es fácil. Pero cuando tienes el anhelo en tu corazón de agradar a Dios, mira, Dios te va a ayudar. Él te va a ayudar. Porque somos débiles y a diario nos equivocamos. Pero decimos, Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero ser una persona diferente. Ayúdame. Y Dios te va a ayudar. Bajo los parámetros de Dios y la mano poderosa de Él. Dios estuvo con Daniel porque se mantuvo íntegro. Que no nos ocurra a nosotros como Esaú, el hermano de Jacob, ¿recuerdan ustedes? Que por un plato de lenteja, óigase bien, por algo sin valor, vendió la bendición de su primogenitura. Luego dice la Biblia, aunque la anheló con lágrimas, ya fue demasiado tarde. Hebreos capítulo 12, verso
16 al 17, Hebreos 12, 16 al 17. Dice la bendita palabra de Dios: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Verso 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Derramó lágrimas cuando se dio cuenta la locura que hizo. ¿Cómo fui a vender mi primogenitura? Somos primogénitos de Dios, le pertenecemos a Dios. No vendamos nuestra primogenitura por un plato de lenteja, por algo sin valor que el mundo te ofrece. Porque los placeres del mundo son momentáneos, pero lo que Dios nos ofrece es eterno. A Jesús le dijo Satanás, dice la Biblia, en un segundo le mostró los reinos de la tierra. ¿Por qué dice que en un segundo le mostró los reinos de la tierra? Porque los reinos de la tierra se pueden ver rápidamente. No son nada, un segundo. Mas lo que Dios te ofrece es para la eternidad. Tú decides si quieres los placeres de este mundo que duran un segundo o cuánto dura una borrachera. Un rato y después el guayabo y te gastaste e hiciste locuras. Ay, es que es intimidad. ¿Cuánto dura la intimidad? Un segundo. No desprecies las cosas eternas de Dios por los placeres de un segundo que te brinda el mundo. Por la fama, por los seguidores que tienes. No desprecies lo eterno por lo efímero que el mundo te ofrece. ¿Cuántos hay que después de haber Dios extendido su misericordia sobre ellos, no la quisieron aceptar? Pero después, como Esaú, la desearon con todo el corazón. Ahora sí me quiero arrepentir, Señor. Ahora sí, dame una oportunidad. Pero ya era demasiado tarde. Cuando en los tiempos de Noé el Señor cerró la puerta, la gente vino cuando empezó el diluvio. Ahora sí, ábrenos, Noé. Ya no, la puerta está cerrada. Pero la buena noticia es que hoy la puerta sigue abierta. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a subir al arca de la salvación? A través de esta visión del profeta Zacarías, Dios nos alerta para que sepamos que la intención del diablo es destruirnos con la inmundicia del pecado y conducirnos a la condenación eterna. Pero mientras vivamos en santidad, Él jamás podrá tocarnos, a menos que Dios se lo permita, como pasó con Job. ¿Recuerdan ustedes? Por esto mismo, Satanás sabe que lo que tiene que hacer es contaminar nuestra vida con el pecado para romper nuestra comunión con Dios y volvernos menos efectivos en el testimonio de su gracia. Dios nos exhorta en este día a mantenernos limpios de toda inmundicia, ya que de ser así, Él promete usarnos en su bendita obra. Jeremías, capítulo 15, verso 19, dice la palabra de Dios. Jeremías 15, 19, está escrito en la Biblia. Por tanto, así dijo Jehová, no lo dije yo, Jehová. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. ¿Cuántos quieren estar delante de la presencia de Dios? Delante de mí. ¿Quieres estar en la presencia de Dios? Tienes que convertirte. Darle la espalda al pecado, al mundo. Estarás delante de mí si te conviertes. Y si entresacares lo precioso de lo vil, es decir, si te santificas y quitas de tu vida. No dices, si yo saco de ti lo precioso de lo vil, porque la gente dice, no, que Dios lo haga. No. Si entresacares es un trabajo que tiene que hacer ¿quién? Cada uno de nosotros. Si entresacares lo precioso de lo vil, como quien come pescado, esto es carne, esto es espina. Así es. Mira hacia adentro de su vida y saque lo que no sirve. Usted sabe qué es. Si entresacare lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¡Wow! Conviértanse, dice el Señor, ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. No, yo no tengo que ir. ¿Para dónde va mi gente? Para dónde va Vicente.
Si la gente del mundo se comporta y hace lo que le da la gana, allá ellos. Yo no tengo por qué seguir su corriente. En esta vida podemos llegar a adquirir muchos títulos, como abogado, locutor, doctor, ingeniero, licenciado, magnate, político, etc. Pero ninguno de estos títulos trascenderá en la eternidad como el título de ser llamado siervo de Dios. Un día mi hijo me preguntó: ¿para qué quieres que estudie? Y recuerdo que le dije: profesionales hay muchos, siervos de Dios, pocos. El Señor quiere usarnos poderosamente para salvar las almas de los perdidos. Testificar acerca del poder de Dios y experimentarlo en nuestras vidas, engrandeciendo cada día el reino de Dios en esta tierra. No está mal que nuestros hijos sean doctores. Y a veces como padres los proyectamos, como saetas en manos del valiente son los hijos sabidos en la juventud. Los hijos son flechas. Y los padres son arcos, y muchas veces nosotros arrojamos a nuestros hijos a una dirección. Yo quiero que seas abogado, yo quiero que seas doctor, yo quiero. Y no está mal, créanme, está bien que nuestros hijos se preparen. Pero ¿por qué no apuntarlos a las cosas santas de Dios? ¿Por qué no inculcar en el corazón de nuestros hijos que amen a Dios y que sirvan a Dios? Los preparamos para el mundo, no para las cosas santas. El diablo sabe que una vida consagrada en santidad es una poderosa arma que él no puede resistir. Y por eso tratará de desviarnos de este objetivo introduciendo la inmundicia en nuestra vida. La Biblia dice: someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de nosotros. Cuando el diablo huye de una persona, un diablo huye de una persona cuando esa persona está sometida primero a Dios. Someteos a Dios, número 1. Número 2, resiste. Y número 3, el diablo huirá o saldrá corriendo. No pretendas que el diablo salga corriendo o el diablo no saldrá corriendo a una persona que él sabe que no está sometida a Dios, que no se ha consagrado y que no vive para Dios. ¿Quieres tener poder y autoridad en el reino espiritual para que los demonios no se burlen de ti cuando los reprendas? Entonces, someteos a Dios. Someteos a Dios. Termino con esto. Quien anhela la salvación debe abandonar la contaminación. Vamos a orar. Padre, gracias por tu santa y bendita palabra, por la claridad que das a nuestro entendimiento para poder comprender qué es lo que tú nos estás queriendo decir en este día. El sumo sacerdote no era un sacerdote raso, no era un recién llegado a la iglesia. En aquella visión que vio el profeta estaba el sumo sacerdote, la autoridad máxima de Israel, con vestiduras viles. Y Satanás estaba a su derecha queriendo acusarle. El cuadro para nosotros en este tiempo es claro. Esto es lo que el enemigo va a querer hacer con ustedes. Si ustedes no cuidan sus vestiduras, el enemigo les va a querer tentar. Hoy esta visión se revela a nuestras vidas por el amor infinito de Dios, para que comprendamos lo que pasa si nosotros no tomamos la determinación de consagrarnos para Él. Ahí estaba el sacerdote, con vestiduras viles. Y vemos al hijo pródigo también, cuando apacentaba cerdos, tenía vestiduras viles. Lo tremendo es que cuando se acerca al Padre con un corazón arrepentido por lo que había hecho, lo primero que el Padre dice es: sacad
el mejor vestido y vestidle. ¿Por qué? Porque allá apacentando cerdos, los vestidos del hijo pródigo se habían contaminado. Preguntémonos, ¿será que en tantos años de vida en este mundo, será que no nos habremos contaminado con algo, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras decisiones? Por supuesto que sí. Si el sumo sacerdote, que era un hombre que estaba consagrado para las cosas santas del templo, estaba con vestiduras viles, yo no me quiero imaginar cómo nos encontramos nosotros. Por eso hoy necesitamos clamar desde lo profundo de nuestro corazón: Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a partir de este día a empezar a revisar cómo están nuestros vestidos. Necesitamos que tú cambies esas vestiduras viles y nos pongas un vestido nuevo que representa la santidad. La Biblia dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos, y vestidos del nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad. Ese nuevo hombre se llama Jesús. Ninguno de nosotros podrá obedecer al pie de la letra y alcanzar la santidad, pero Jesús sí lo hizo por nosotros, de manera que si creemos en Jesús y en la obra que Él realizó en la cruz del Calvario, el enemigo no tendrá más argumento en contra de nuestras vidas. Por eso, si usted sigue leyendo acerca de esta visión, cuando el enemigo intenta acusar al sumo sacerdote, entonces el Señor le dice: Jehová te reprenda, Satanás. ¿Este no es un tizón arrebatado del fuego? Y eso es lo que Dios hará con nosotros el día que partamos de este mundo. Porque ninguno por sus propios medios podrá ser santo. Lógicamente, tenemos que hacer el trabajo, dedicarnos, consagrarnos. Pero la santidad nos las da aquel que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Hoy tomamos la decisión de darle a la espalda al mundo y de volvernos a ti con todo nuestro corazón. Recibe nuestras vidas, Señor, te pertenecen. Queremos ser un templo donde mora tu santa y bendita presencia. Queremos no vivir para nosotros, no vivir para el mundo. Queremos vivir para ti. Gracias, amado. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Qué bueno es Dios. Consagrados para Él. Cuando el diablo le diga: hey, vamos a dar una vueltija, vamos a hacer... No, señor diablo, qué pena con usted. Yo le pertenezco al Señor. Ya estoy comprometido. A todos ustedes, mil gracias. No olviden que en nuestro canal de YouTube encuentran todos nuestros contenidos. Suscríbase, por favor, y dele clic a la campanita de notificaciones para que se entere cuando volvamos a publicar un nuevo video. Y en nuestra página de Facebook, dele me gusta para que quede allí conectado también con nosotros y siga recibiendo las enseñanzas. 317-427-0754 para que también haga parte de nuestro listado de difusión y le sigan llegando, sobre todo los fines de semana, sábados y domingos que no estamos en vivo, le sigan llegando también las enseñanzas. Mil gracias a todos ustedes. Quien anhela, recuerde la salvación, lo que debe hacer es abandonar la contaminación. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.